favor pasen conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2. Estamos viendo la importancia, la relevancia de renacer del Espíritu de Dios. Lo que Dios también llama en su palabra ser salvo, ser hijo de Dios. Habíamos dicho que no todas las personas eran hijos de Dios y habíamos dicho que era un don gratuito de la gracia de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 2 va a ver usted por qué tenemos tanto interés que usted conozca cómo renacer del Espíritu de Dios. Porque es el deseo ferviente de Dios para la humanidad, que las personas sean salvas, es decir, que sean hijas de Él. 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 4 dice: el cual quiere, refiriéndose a Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Usted es parte de esos todos los hombres o todas las mujeres? Dios quiere que todo el mundo sea salvo y además que venga el conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, atención, dice que hay un solo Dios. Estoy leyendo una de las versiones de la Biblia, usted revise la versión que usted quiera. Acá esta dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es otro hombre, es Jesucristo. Hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Fue Él quien se dio en rescate por todos los hombres, el mismo que ahora es el mediador entre Dios y los hombres. Encima, esta porción de Escritura dice que hay un Dios y un mediador. Usted no crea en ninguna otra cosa excepto lo que diga su Biblia. En Romanos 10:9, usted ya debiera de saberlo porque hemos ido tantas veces a Romanos 10:9. Porque insistimos sobre esto porque tiene un peso, una importancia enorme en su vida si usted no hizo esto antes. Recuerde y memorícelo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, recuerde, el corazón de su mente, la parte más íntima de su ser, que Dios lo levantó a los muertos, ¿qué es lo que pasa con usted? Es salvo. En el preciso instante que usted hace eso, no es una confesión de sus pecados, no es un poema que usted tiene que rezar, es confesar y creer. Esto es muy, pero muy simple. Ya lo habíamos visto en las clases anteriores y no puede ser más simple que esto. Ese Jesús que la Biblia enseña que es Hijo de Dios y que la Biblia enseña que murió por usted, dice la palabra que es Señor. Bueno, eso es. Entonces, como la palabra es verdad, Él lo es. Ahora, permítame preguntarle, ¿lo confesó usted? Confiéselo si no lo hizo. Si usted puede hacerlo, diga con su boca, Jesús es mi Señor, dígalo ahora y créalo con todo su ser, porque comienza con la boca, pero no termina en la boca, es con todo su ser. Yo le dije a usted que esto es Christi andar, usted anda como un cristiano, usted manifiesta que es su Señor en cada acción de su vida. Sigue con todo usted, no termina con la boca. Usted lo hace Señor de su vida en cada una de las cosas que componen su vida. Su intimidad, sus relaciones, su trabajo, sus afectos. Todo, en todo y para todo, usted lo hace Señor de su vida. Eso es confesión que empieza con la boca, pero no termina ahí. ¿Qué más dice la Escritura ahí en Romanos? A fin de renacer, de ser salvo, de ser hijo de Dios, si uno no es todavía hijo de Dios. Que hay que creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Lo cree usted? Créalo, le conviene, porque la palabra de Dios dice que Él fue levantado de los muertos por Dios. Si usted estuvo en París, no responda a mi pregunta, pero si usted no estuvo en París, dígame, ¿dónde está la Torre Eiffel? A usted le dijeron que en París. ¿De verdad? Si usted no estuvo ahí para verla, ¿usted creyó a alguien que le dijo que la Torre Eiffel está en París? ¿Usted estuvo en Buenos Aires? Ojalá que no, porque le voy a preguntar si usted sabe si en Buenos Aires hay un obelisco en la avenida 9 de Julio. Bueno, pues lo hay. Usted lo creyó de un hombre, de una foto. Y si esa foto estaba con Photoshop o estaba trucada, o el que se lo dijo es un mentiroso. Usted tomó el testimonio de una persona y usted creyó que el obelisco estaba en Buenos Aires, que la Torre Eiffel estaba en París. ¿Por qué, si creemos eso, no creemos lo que dice la palabra de Dios? Permítame mostrárselo directamente en la palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 5, por favor.
quiero mostrarle, porque todo el tiempo estamos creyendo cosas, aunque no las hayamos visto nosotros, porque aceptamos el testimonio de nuestros amigos, de los que fueron o de las fotos. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si el testimonio de los hombres es bueno, si usted va a un libro de geografía o va a un diccionario y le dice dónde está la Torre Eiffel, usted lo acepta como verdadero. ¿Cómo no va a aceptar el de Dios? Acá dice que Jesucristo existió, que fue un hombre y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cómo no va a creer eso si cree tantas otras cosas? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vamos a ver cuál es el testimonio. Este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Vea, si usted no tiene el Hijo, usted no tiene vida de promesa futura. Y no es vida en el cielo y al momento que uno se muere. No y recontra no. Es vida futura sobre la tierra y después que el Señor Jesucristo retorne. El versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No la vida que usted y yo compartimos, porque si usted no estaría vivo, no estaría escuchando esto o viendo esto. Es vida eterna. Esa vida no la tiene uno, sino es a través de confesar y creer. El hombre está lanzando testimonios a nosotros todo el tiempo y los estamos aceptando todo el tiempo. ¿Por qué no aceptar el testimonio de Dios? La salvación es un don de la gracia de Dios a los hombres. Uno es salvo por la fe de Jesucristo, no por obras. En Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas 2, en el versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, tampoco justificado por ninguna obra que éste haga, sino por la fe de Jesucristo. Él hizo todo lo que tuvo que hacer para que usted no tenga que hacer obras y ser hijo de Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. De nuevo lo repite por si nos olvidamos que acaba de hacerlo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La gente necesita la palabra de Dios para tener fe y renacer del Espíritu de Dios. Necesita la palabra de Dios para ser salva, para ser hija de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Como ya conocen dónde está Romanos, quiero llevarlo al mismo contexto de Romanos 10:9 donde empezamos, pero esta vez vamos a ir al versículo 17. Romanos 10:17. Quiero mostrarle algo que usted va a ver que no lo va a poder creer de lo simple que es. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? Lo que digo yo, lo que dice otra persona, lo que dice un libro. No, Señor, por la palabra de Dios. En tanto y en cuanto usted lea la palabra de Dios, usted escuche la palabra, usted va a tener la fe de Jesucristo, si no, está frito. Este versículo está en el mismo contexto de la fórmula que estamos viendo para renacer. Muchas veces se enseña que las buenas obras son las que le permiten renacer a usted. No, Señor, no hay obra que usted haga, no importa qué tan buena sea, para renacer del Espíritu de Dios y ser salvo. La Biblia enseña que las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos una vez que fuéramos sus hijos, no antes. Es el ser cristiano que nos permite hacer las buenas obras y no al revés. No son las buenas obras las que nos llevan a renacer del Espíritu de Dios. No tiene que ir a ninguna iglesia para ser salvo. No debe vivir una vida perfecta para ser hijo de Dios. Dios enseña en su palabra que usted es hijo, como hijo suyo y representante de Él, que tenga una vida digna del llamamiento con el cual Él lo ha llamado. Las buenas obras son después de renacer del Espíritu de Dios. Por lo tanto, crea y confiese.